Hola hermanos y hermanas, espero que hayan tenido un buen día y que este mes de Ramadán esté acercando nuestros corazones a Alá. En este capítulo de Entre dos Mundos hablaremos de los niños, de la inocencia, del dolor y de la esperanza que Alá nunca nos quita, ni siquiera en los momentos más oscuros. Antes de comenzar, no olviden comentar, compartir y acompañarnos en este mensaje. Ahora sí, empecemos. ¿Qué pasa con todos esos niños inocentes? Dicen que los ataúdes más pequeños son los más pesados y no hay peso comparable al de la pérdida de un niño. Arrastra el alma de una forma que ninguna palabra puede llegar a expresar. Para sus seres queridos, especialmente para un padre o una madre, es un dolor inimaginable. ¿Cómo entierras a todo tu mundo? Pero incluso cuando te dicen que sus almas están en un lugar mejor, ¿eso realmente quita el dolor? ¿Dónde están ahora? ¿Qué ocurre cuando miles de niños son asesinados y enviados al Barzaj? ¿Y cómo podemos reconciliar su destino de descanso con la enorme injusticia que los llevó hasta allí en primer lugar? Antes de que el pueblo de Gaza soportara este episodio de genocidio, fue la imagen de Muhammad al-Durrah, hace más de 20 años, asesinado en el regazo de su padre, la que se convirtió en un símbolo del levantamiento palestino. Antes de que la gente del foso fuera arrojada a su fuego, fue la prédica de un joven muchacho lo que desató la furia de aquel tirano. Con el tiempo, ese mismo joven fue atado a un árbol y atravesado por una flecha, que lo mató frente a su propio pueblo. Esto precedió al genocidio de su época, pero él sigue vivo a través del Corán, que ha inmortalizado su historia hasta el día de hoy. Su alma está con Alá para siempre, y su historia permanece con nosotros. Pero hay algo más que ocurre en la época de los compañeros del profeta que resulta extremadamente interesante. Se narra que durante el tiempo de Umar ibn al-Jattab, cuando el Islam se expandía por el mundo, encontraron la tumba de ese mismo muchacho del que se hablaba siglos después. ¿Y sabes qué? Su cuerpo estaba intacto, tan intacto que la herida de la flecha se veía tan reciente que, cuando apartaron su mano de ella, la sangre aún fluía. ¿Cuántas veces has escuchado historias de los cuerpos de los shuhadá recuperados en distintas partes del mundo y en diferentes generaciones, intactos al paso del tiempo, sin señales de descomposición, preservados exactamente como el día en que fueron martirizados? Desde las múltiples ocasiones en que los cuerpos de los shuhadá de Uhud quedaron expuestos debido a las inundaciones de Medina, con cuerpos como los de Hamza y Mus'ab, que Alá esté complacido con ellos, aún fácilmente reconocibles, hasta las historias increíbles de shuhadá en todo el mundo hoy, cuyos cuerpos no se descomponen incluso después de muchos, muchos años. Pero en este tiempo particular que vivimos, estamos viendo cuerpos despedazados por las armas más sofisticadas, y eso perturba la conciencia de una manera única, porque no se utilizan contra combatientes de guerra, sino contra niños, pequeños bebés preciosos que de hecho constituyen la mayoría de las víctimas. Hay una frase de Nelson Mandela que dice que no puede haber una revelación más clara del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños. ¿Qué dice eso sobre el estado del alma de nuestro mundo, que permite que los niños sean volados en pedazos y muertos de hambre como parte de una política global? Y esto provoca profundas cuestiones filosóficas y teológicas para algunos. ¿Cómo llegas a aceptar un alma que llega a este mundo y lo abandona tan rápidamente, de una forma tan brutal? Recuerda a Mohamed Abu al-Qumsan, que acababa de recoger los certificados de nacimiento de sus gemelos recién nacidos cuando se enteró de que ya habían sido asesinados. Piensa en la luz del alma que viene del ámbito de la preexistencia para convertirse en un ser en este mundo, solo por unos instantes, antes de partir hacia la luz eterna. ¿Podemos ver esa luz a través de la oscuridad de su asesinato? Y el profeta, la paz sea con él, dijo: todo recién nacido nace sobre la fitra, su naturaleza pura. Esto significa que los bebés, los niños pequeños,
y los niños son inocentes y puros en todo el sentido de la palabra. Por eso resulta especialmente doloroso ver a los niños convertirse en objetivos de genocidio. La inocencia y la pureza violadas, y todas las esperanzas, aspiraciones y sueños del niño y de sus padres destrozados. Pero Alá, en su misericordia, no permite que ese evento sea el final de su historia. Aprendemos de nuestra tradición que hay una experiencia muy especial que espera a los niños en el Barzaj, y nadie es más consolado que un padre o una madre, porque nadie siente el dolor de la muerte de un hijo en este mundo, especialmente a través de medios asesinos, como el vientre que los trajo a este mundo en primer lugar. Así que cuando veas a un niño siendo asesinado, recuerda que nadie ama a ese niño más que sus padres. Y si nos duele ver la imagen de Muhammad al-Durrah en nuestras pantallas, piensa en su padre, que lo tuvo martirizado en su propio regazo. Tan dolorosas como las escenas de Hind Rajab, acribillada con más de 300 disparos dentro de su coche, con su llamada a la ambulancia suplicando ayuda, grabada para que todo el mundo la escuchara. Piensa en cuánto más difícil es para su madre escuchar esa llamada una y otra vez. Imagina si estas personas no tuvieran el Yaná, pero lo tienen, y esa es la esperanza con la que el profeta, la paz sea con él, consolaba a una madre afligida. En un incidente, un joven adolescente llamado Harith fue asesinado en la batalla de Badr. Su madre acudió al profeta, la paz sea con él, y dijo: «Oh mensajero de Alá, tú sabes cuánto significaba Haritha para mí. Si está en el paraíso, seré paciente y buscaré la recompensa de Alá. Pero si está en otro lugar, entonces verás lo que voy a hacer. Es decir, perderé la razón». Y el profeta, la paz sea con él, respondió: «Ay de ti, oh madre de Haritha, ¿acaso es solo un paraíso? Hay muchos niveles del paraíso, y él está en el nivel más alto, Jannat al-Firdaus». Ella fue consolada al saber que Alá le dio a su hijo más de lo que ella, como madre, habría podido darle jamás. En el caso de los niños, así como sus asesinos aparentemente les arrebataron su futuro, el niño estará en jardines eternos, y al igual que el mártir, el niño estará en forma de aves que vuelan por el paraíso, pero no en los mismos cuerpos. Subhanallah, incluso las aves en las que se encuentran reflejan de manera única su inocencia infantil. Ibn Mas'ud dijo que, así como los shuhadá tienen los cuerpos de aves verdes que vuelan por el paraíso como desean y solo regresan a las lámparas suspendidas bajo el trono de Alá, los cuerpos de los hijos de los creyentes están en los cuerpos de Asaffar, pequeñas y hermosas aves que vuelan por el paraíso donde quieran, volando como desean y regresando al trono de Alá. Así, su inocencia y su niñez siguen preservadas en el Barzaj, ya que sus almas están incluso ahora en los cuerpos de pequeñas y dulces aves que representan su infancia. Y no solo eso, ¿puedes imaginar a esos bebés que aún eran amamantados por sus madres siendo alimentados por un árbol especial? Khalid ibn Madan dijo: «En el paraíso hay un árbol llamado Tuba, cuyas ramas son como pechos que alimentan a los hijos de la gente del paraíso». Y este concepto es confirmado por el profeta, la paz sea con él, quien perdió a su propio hijo y dijo: «Mi hijo Ibrahim murió mientras aún estaba siendo amamantado, y tendrá 2 nodrizas que completarán su crianza en el paraíso». Así que no solo están en los cuerpos de estas pequeñas aves todo el tiempo, sino que tienen alas, y su infancia está siendo cuidadosamente preservada de una manera celestial. El profeta, la paz sea con él, dijo: «Anoche vinieron a mí 2 personas, me despertaron y me dijeron: vámonos». Así que partí con ellos. Y luego mencionó cosas que había visto. Entre ellas dijo: avanzamos hasta llegar a un jardín exuberante en el que estaban presentes todos los colores de la primavera. Y allí había un hombre tan alto que apenas podía ver su cabeza en el cielo. A su alrededor había la mayor cantidad de niños que jamás había visto. Y entre las cosas que los 2 ángeles le explicaron fue que ese hombre alto que estaba en el jardín era Ibrahim, la paz sea con él. Y en cuanto a los niños que lo rodeaban, eran todos los niños que murieron en un estado de pureza natural. Entonces uno de los compañeros dijo:
«Oh mensajero de Alá, ¿y los hijos de los incrédulos?». Él respondió: «Incluso los hijos de los incrédulos. Así que el bebé y el niño serán cuidados. ¿Y qué hay de los padres afligidos que dejaron atrás en este mundo? Alá los reemplaza con padres aún mejores: el profeta Ibrahim, la paz sea con él, y Sara». Y piensa en lo significativo que es eso. Recuerda cuando Ibrahim y Sara no pudieron tener hijos durante décadas, pero fueron pacientes con el decreto de Alá. Luego fueron bendecidos con Isaac en este mundo, y a través de Isaac surgió una nación llena de profetas y mensajeros. Y ahora, en la otra vida, se les da aún más que eso: todos los niños que han fallecido hasta el día del juicio. Piensa en el dolor de los padres en todo el mundo que han perdido a sus hijos. O quizás tú mismo conoces ese dolor porque has vivido la experiencia desgarradora de perder a uno propio. Y luego piensa en cómo tu hijo está siendo criado por los mejores de los padres, que también conocieron el dolor de no poder tener hijos durante mucho tiempo. Recuerda también que el nombre Ibrahim es una palabra siríaca que significa Padre misericordioso y compasivo. Eso ahora adquiere un nuevo significado. Así como fue el padre de los creyentes en esta vida, ahora es el padre de todos los niños en el Barzaj. Y sí, siguen siendo niños en el Barzaj, con la edad que tenían cuando murieron. Los veremos nuevamente así hasta que entren al paraíso con sus padres, si Alá quiere, y entonces todos tendrán la misma edad. El profeta, la paz sea con él, los llamó los pequeños del paraíso. Ibn al-Athir comentó sobre esto y dijo: «Esta es la forma plural de una palabra que se refiere a una pequeña criatura que vive en estanques. También se refiere a alguien que deambula libremente, lo que significa que van por todas partes en el paraíso, entrando en todos los lugares, y no se les impide el acceso a ninguno. Así como los niños en este mundo no son impedidos de entrar a ningún lugar debido a su edad e inocencia». Y cuando miras las habitaciones vacías que dejaron atrás, y no hay nada más doloroso que un padre mirando la habitación vacía de su hijo. ¿Sabes cómo es su habitación ahora? Hay una narración famosa de Malik ibn Dinar, quien era un bebedor y estaba alejado de Alá, hasta que se arrepintió después de ver en un sueño a su hija fallecida, diciéndole que temiera a Alá. En ese relato, describe dónde vio a los niños del paraíso. Dijo: «Miré hacia una montaña cubierta de plata, con nichos abiertos, cortinas colgando en cada pasillo, y tragaluces de oro rojo separados por rubíes. Cada tragaluz estaba cubierto con seda pura. Cuando miré la montaña, surgieron niños con rostros como la luna llena. Entonces mi hija corrió hacia mí en una cuna de luz hasta ponerse frente a mí. Extendió su mano izquierda hacia mi mano derecha y la sostuvo. Luego extendió su mano derecha hacia la bestia que me perseguía, y ésta retrocedió. Después me dio un asiento, se sentó en mi regazo, golpeó mi barba con su mano derecha y dijo: «Oh Padre mío, ¿acaso no ha llegado el momento para que los corazones de los creyentes se humillen con el recuerdo de Alá?» Malik dijo: «Lloré y dije: ¿Ustedes también conocen el Corán?». Y ella respondió: «Oh Padre, nosotros lo conocemos mejor que ustedes». La historia del arrepentimiento puede ser única para Malik, pero el lugar de su hija no lo es. ¿Cuántos más de nosotros tenemos hijos en esa montaña? Y el reencuentro es tan real para todos los demás. Cuando como comunidad encontramos consuelo en saber que nuestros hijos no han sido asesinados en vano, hablamos directamente a los padres que han vivido ese dolor. Tu hijo también te está esperando. Y aunque no pudiste criar o abrazar plenamente a tu hijo en esta vida, Alá hizo que tu hijo pudiera darte la bienvenida en la siguiente. Abu Hassam dijo que le dijo a Abu Huraira: «He perdido a 2 de mis hijos. ¿Puedes narrarme algún dicho del mensajero de Alá, la paz sea con él, que consuele a mi esposa y a mí por nuestra pérdida?» Él respondió: «Sí». El profeta, la paz sea con él, dijo: «Sus pequeños son los pequeños del paraíso. Cuando uno de ellos se encuentra con sus padres, se aferra a su ropa o a su mano,
como yo me aferro al borde de tu vestimenta, y no los suelta hasta que Alá los hace entrar juntos al paraíso. Subhanallah, los niños esperan para tomar a sus padres de la mano y llevarlos al paraíso. Y si se trata de un feto perdido, el profeta, la paz sea con él, dijo, incluso por el cordón umbilical, aunque ese cordón haya sido cortado en este mundo por los monstruos del genocidio. El doctor Farhan Abdul Aziz, un médico que sirvió en Gaza, compartió la historia de un niño de 8 años llamado Zakaria. Al comienzo del genocidio le dijo a su padre que había soñado que la guerra terminaría el día 74. El día 73 le preguntó, «Papá, si muero, ¿me encontraré con el profeta?». Su padre respondió, «Claro que sí, pero la guerra va a terminar, ¿verdad?». Pero solo terminó para él, porque fue asesinado el día 74. ¿Puedes imaginar lo que fue para el pequeño Zakaria pasar del calor del abrazo de sus padres al calor, si Alá quiere, del abrazo del profeta, la paz sea con él? Imagina a Wadea al-Fayume, el niño asesinado de 6 años, que corrió hacia su arrendador pensando que le daría un abrazo, ahora corriendo hacia Ibrahim, la paz sea con él. Imagina a los niños no nacidos, a Zakaria, a Wadea y a todos esos niños que entraron primero en ese reino, ahora jugando juntos en jardines. Hind con Rim, el alma de nuestra alma, junto a todas las demás almas puras, viviendo una hermosa infancia en el Barzaj, después de que su infancia les fuera arrebatada aquí. No hay huérfanos en el Barzaj, están bajo el cuidado de nuestro padre Ibrahim. Pero recordemos que en este mundo sí hay muchos huérfanos, y piensa en el énfasis de nuestra fe en cuidarlos. Si los cuerpos destrozados de los niños te duelen, como deberían, recuerda que Alá está cuidando de ellos. Pero las almas destrozadas de los niños que aún siguen vivos aquí, también necesitan nuestra atención, y quizá los padres de esos niños asesinados estén mirando este mundo y preguntándose qué estamos haciendo por ellos. Y aquí se acaba el capítulo de hoy. Gracias por acompañarnos, hermanos y hermanas. Que Alá les conceda paz y luz en este bendito Ramadán. Nos vemos mañana, Insha Allah.